Hola. Buenas noches. Buenas noches para todos. En nombre de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, le damos la bienvenida. La verdad que es un honor y un verdadero placer contar con la presencia del vicepresidente de la República, Miguel Gimón, el senador Sergio Botana y Diego Echeverría, diputado nacional. Para la Liga de Fomento es un espacio muy importante porque, bueno, defendemos la actividad cívica y democrática que tiene el país, y no solo para todos aquellos que tengan una reflexión o una posición respecto a lo que va a suceder a fin de mes, sino también entendemos que es un enorme mensaje de democracia para todos aquellos nuevos residentes y vecinos que están viviendo en nuestro departamento y en el Uruguay. Por eso nos parece extremadamente fundamental este evento, y bueno, la verdad es un orgullo para todos, y esperemos que la charla funcione de la manera más amena posible, y después que hagan las disertaciones cada uno de ellos, que quiera haber la posibilidad de hacer una pregunta, y terminemos moderando para que así sea. Así que sin más espera, le damos la palabra al diputado Diego Echeverría. Empieza Sergio, pero... Sergio, perdón. Bueno, las buenas tardes. La alegría de estar en una institución de esta importancia, y además es centro de demandas, centro de debates, centro de discusiones. Bueno, y el agradecimiento por la presencia de nuestro... Igual hay voz ahí. Sí, hay voz acá, ¿sabes? El agradecimiento por la presencia de nuestro alcalde, realmente nos llena de alegría que esté por aquí, así como los distintos jerarcas del gobierno departamental. Yo querría hablar un poquito acerca de algunos aspectos de la ley. Seguramente debemos acá recurrir a que Diego, que es un hombre del derecho, excelente abogado, y que además hizo un trabajo enorme durante el debate parlamentario de la ley de urgente consideración, con aportes fundamentales. Algunos, ninguno de ellos en los 135 artículos, Diego. Todos los aportes de Diego Echeverría fueron de los votados por unanimidad, y fueron de los que además nadie recurre ni se les pasa por la cabeza hacerlo. Quiero hacer un comentario general sobre esta ley, antes de entrar en algunos de sus aspectos fundamentales. Esta es una ley por la cual podemos dar la cara con la más absoluta tranquilidad de lo que hicimos. No tiene una sola contraindicación, no tiene un solo artículo que debamos interpretar, no tiene un artículo de sentido rebuscado. Esta ley es en blanco y en negro, es simple, contiene aquellas cosas que cualquier uruguayo apartado de su majada partidaria vería como mejor solución ante cualquier tema. Todo lo polémico quedó afuera de esto. Durante el debate parlamentario, muchas veces, en el diálogo con el presidente de la República, le decíamos, bueno, pero nosotros tenemos los votos para sacar tal o cual artículo, tal o cual propuesta. Y él nos decía, no, si eso tiene discusión, dejémoslo afuera. Esta debe ser una ley
que refleje la unanimidad del pensamiento nacional. Y es así. A cualquier uruguayo apartado de su embajada partidaria, si le preguntamos, ¿le bajarías la pena a alguien que violó a un niño y le destrozó la vida? La respuesta es no. Bueno, la LUC dice que no. ¿Le bajarías la pena a alguien que secuestró a una familia y mató a 2 de sus integrantes, cometió un crimen aberrante? Bueno, y la respuesta de la gente es no, no se la bajaría. Bueno, la LUC dice que no. ¿Al policía le darías respaldo para que pueda trabajar como cualquier otro trabajador? Para que, por supuesto, a él la tranquilidad de que su familia está protegida, de que sus herramientas de trabajo lo están. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que quería la gente y buen resultado ha dado. La respuesta es ese respaldo. La ley da ese respaldo. ¿Quién debe educar? ¿Quién debe hacerse cargo de conducir la educación? ¿El sindicato que defiende los intereses gremiales o los educadores? Bueno, la ley confía en los educadores para hacer la promoción educativa del país, para cobrar el sueldo. Unos quieren cobrar por el cajero y otros la platita en la mano. Bueno, que cada uno elija es la respuesta común. Bueno, eso dice la LUC. La LUC no dice una sola cosa de esas que nos mueva un poquito el estómago. Si alguno de ustedes, alguien mañana les dice, ¿pero cómo pudieron haber votado una cosa de este tipo? O les dicen algo que ustedes piensen, ¿cómo esto pudieron haber votado? Bueno, sepan que eso no está en la ley. Que les estarán mintiendo o estará mal informado el que informa, o bueno, pero no tiene la ley una sola cosa rara. Yo querría hablar un poquito acá acerca de la LUC y el trabajo, la LUC y el nivel de actividad, la LUC y los artículos vinculados a lo económico que tiene esta ley. Me dirán, bueno, los artículos de la seguridad bien se vinculan a lo económico. Y eso es obvio. Si no hay seguridad, si no hay paz, si no hay seguridad jurídica y seguridad personal, seguridad en las calles, obviamente la inversión se ve resentida. Y una de las buenas consecuencias que hemos tenido con el mejor estado general de seguridad es justamente el crecimiento de las propuestas de inversión. Hay proyectos por 1.800 y pico de millones de dólares esperando a ser estudiados. Eso es generación de empleo, pero eso expresa la confianza en el desarrollo de una economía. Y una economía no se desarrolla sin buena convivencia, sin tranquilidad, sin paz, por lo cual la seguridad, las medidas que están en eso, de respaldo al trabajo de la policía, bueno, son en este sentido un buen aporte. El tema educativo, del que hablábamos recién, el nivel educativo de la población es determinante a la hora del nivel de actividad de la economía, a la hora del ingreso. Si uno tira una correlación de datos de ingreso con educación de la población medida en áreas de actividad, la correlación es casi unitaria, es del orden de más o menos ahí 0,85 por ahí. La asociación, entre ingreso de la economía y años de escolarización de la población. Lo mismo sucede con el tema de la igualdad. Si tenemos mejor
educación, vamos a tener más igualdad en la distribución de ingresos. Con lo cual, me parece que desde ese punto de vista también la apuesta que hace la LUC a que el director sea el que dirija el centro educativo, de que se empiecen a debatir los temas de la educación. Hace rato no vemos un debate sobre la educación. ¿Cuánto hace que no asistimos a un debate sobre lo educativo del Uruguay? Si la educación tiene que ser más teórica, más práctica, si el sistema dual alemán, si tienen que estar más o menos horas los muchachos en el centro educativo, cómo lo podemos meter información a través del aparatito del celular con el que andan los gurises todo el día y los grandes también. No, el único debate al que asistimos cada año en este país es si el paro, cuando empiezan las clases, es si el paro lo hacen el 8 o el 22, que al final por suerte se ponen de acuerdo, lo hacen el 8 y el 22. Y hacen otro complementario para celebrar el acuerdo. Esa es la triste realidad. ¿Qué ha aportado a la educación la conducción sindical? ¿Mejor nivel académico? No. Bueno, digo, lo importante es el mejor nivel académico, ¿no? Porque en definitiva, ¿a qué se va a la escuela si no a estudiar? Lo que hemos tenido son esos horribles resultados con las pruebas de PISA. Lo que hemos obtenido es que apenas el 30% de los muchachos termina la secundaria, que cuando van a una de las inversiones más grandes que tiene que hacer la universidad ahora es tratar de nivelar a los muchachos que entran, porque cuando se hacen los test en el ingreso a la Universidad de la República, ninguno de los muchachos, o un alto porcentaje de los muchachos, no es capaz de hacer una regla de 3, y además cuando le dan un texto para leer, lo leen con dificultad y además no tienen ni idea de lo que dice. Lo cual, bueno, habla de generaciones que no están preparadas para generar valor, para tener crecimiento económico y para mejorar el futuro de este país. Lo cual al cambio hay que hacerlo y de inmediato. Lo que ahí prevé que el director pueda dirigir, que no es menor. Si el director le ponía la falta del día a un sindicalista que no iba, el que estaba en riesgo era el director. Persecución sindical se llama eso. Lo que hacía el director si le ponía la falta del día al muchacho del sindicato que no iba. ¿Saben cuánto, ahora con esta comisión investigadora del Parlamento, saben cuánto es la falta que tienen los docentes de secundaria? 20%. O un día de la semana no van, o un día del 100% del tiempo de manera escalonada, o un día por semana, o sistemática o no sistemática. La cuestión es que el promedio de falta es el 20%. Es un 20% donde están cobrando sin trabajar, donde lo peor es que los niños no están aprendiendo, donde los niños no están ni siquiera cuidados, que no se sabe en manos de quién están. Esa es la vocación docente de la que nos hablan, esa es la educación en manos de los docentes que queremos incentivar. La LUC lo que dice es, acá nosotros tenemos que darle la responsabilidad a los que realmente son no vocacionales de la política, sino vocacionales de la educación, a los docentes. Y confía en el docente de cada lugar, en el que conoce el entorno, la realidad, la sociedad de cada lugar, que conoce a los muchachos, que conoce de lo que los grupos de desarrollo de cada pago, al que tiene vínculos con el empresariado, con los servicios, con la sociedad toda, del lugar del muchacho. Creemos que la mejor revolución educativa la van a hacer los docentes, y que van a ser mucho mejores que lo que haga la LUC. Mire, si un director de un centro
cometía el sacrilegio de llevar a los muchachos a una empresa, podría estar incentivando el capitalismo. Eso es una cosa bastante mala, que se les enseñe materialismo, capitalismo a los niños, ¿verdad? Por lo cual podría ser pasible de ser sancionado, de ser retirado. Por supuesto, lo que era obvio es que ascender ese no iba a ascender más. Por eso tuvimos 0 actividad extracurricular en los centros educativos, las perdimos todas. Nadie se animaba a hacer nada. Los directores se transformaron en meros administrativos al frente del centro educativo. Y así estamos como estamos. Entonces, yo creo que este paso en la educación es un paso importante. El reconocimiento universitario del título docente es un paso importante. En eso estábamos todos de acuerdo. Lo único que el Frente Amplio no se lo daba porque querían cogobierno de la educación en materia de la formación en materia de educación. Entonces, porque no les dábamos la posibilidad del mecanismo del cogobierno, le negaron a los docentes el reconocimiento de título universitario, de educación terciaria y del mejor nivel, que vaya si lo es. La LUC tiene un aspecto muy lindo, que es ese de que los docentes mejor preparados, los que eligen primero, los que tienen más antigüedad, puedan elegir en las zonas más complicadas, porque para eso se prevé la posibilidad de un incentivo económico importante, que obviamente el alumno lo fijó, porque no puede entender en materia presupuestal, pero dejó fijado este mecanismo. Así que, desde el punto de vista del clima general, desde el punto de vista de lo que es la apuesta en materia educativa, la ley hizo aportes importantes a lo que es el entorno económico, pero después también me gustaría ver 2 o 3 aspectos bien concretos. Lo que mencionaba hoy, lo de la libertad financiera, la famosa inclusión financiera que tuvimos, que condenó a tantos habitantes de tantos pueblos más pequeños donde no hay cajero, pero que condena a un trabajador a que después de que sudó bastante durante todo el mes para ganar su sueldo, tenga que sudar para cobrarlo, ir a hacer cola 1, 2, 3 veces al cajero, al rayo del sol, con todo el mundo, para hacerse de la plata que es suya. Y todavía el banco le dice, no, más de esto no te doy, vení mañana. Y además ahora, lo que era gratuito, en muchos casos tiene costo. El servicio ya no es el mismo servicio gratuito. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el daño además de que alguien elija cómo quiere cobrar? Yo les doy los datos 2015. La banca, ahí la inclusión financiera fue ahí en ese periodo, 2014-2015. La banca privada ganaba 133 millones de dólares. Esa era la ganancia de la banca privada. Pasó a ganar 358. La pública ganaba 229. Pasó a ganar 578. Ese fue el gran resultado que tuvo la inclusión financiera. La banca se enriqueció a costilla de la plata gratuita del trabajo del Uruguay. Era plata gratis, sin riesgo, la prestaban en el tramo de mayor rentabilidad, que es el crédito social. Es más, la ganancia es un poco mayor todavía, porque a veces se la prestaban a sus propias tarjetas, y estas tarjetas se las prestaban a la gente, a tasas de usura. Que, bueno, ahora presentamos en diciembre un proyecto de ley
para ponerle un tope a las tasas que le cobra la banca al comercio, a quien hace absoluto rehén, porque el comercio está obligado a darle el servicio a quien compra de aceptarle el medio de pago que propone, pero de alguna manera esto ha puesto al comercio todo de rehén de las tarjetas y en alguna medida también a las tarjetas de rehenes de la banca en algún caso. Entonces, con la inclusión financiera, la gran ganadora fue la banca. Nos hablaron de la formalización. ¿Saben lo que pasó en ese periodo 2015-2019, donde se multiplicó la ganancia de los bancos? La cantidad de afiliados al Banco de Previsión Social cayó. O sea que tampoco tuvimos un fenómeno positivo en materia de formalización. Hemos tenido sobrecosto, hemos tenido ganancias extraordinarias de los bancos, no tuvimos mejor formalización en ese periodo 2015-2019. El otro tema, que es un tema que nos ha preocupado bastante, que es el de los piquetes. Esa posibilidad de que 2 o 3 muchachos iluminados por San Marcelo Abdala decidan por 400 si se entra a trabajar o si no se entra a trabajar. ¿Cuál es? A todas luces una vergüenza, un acto de autoritarismo grave, que tenía el aval del Estado. ¿Por qué una minoría tiene que imponerse sobre los demás? ¿Por qué me pueden obligar a parar por una cuestión política con la que no estoy de acuerdo, además? Por Cuba o por Venezuela, por tal o cual reivindicación, hoy paramos, no entramos a trabajar, hacemos huelga, 20 días de huelga. Porque si yo no estoy de acuerdo con vos, sí, pero ya el sindicato decidió y el trabajador mientras que quería ganarse el pan de sus hijos, que no quería que el país perdiera una exportación, que perder una exportación implica perder esta ganancia e implica perder al cliente del futuro. Entonces, ahí tenemos otro temita importante que la LUC resolvió. Bueno, la LUC le da derecho al que quiera hacer huelga, le reconoce el derecho a hacerlo, es un derecho constitucional, no lo toca. Ahora, al que quiere trabajar también es un derecho constitucional. Y el que quiere trabajar, gracias a la LUC, tiene el respaldo para ir a trabajar. Y eso es un aspecto bien importante de siembra de igualdades y de derechos por parte de la ley. El último tema que querría tocar de estos es el tema vinculado a la regla fiscal, la famosa regla fiscal, que es una meta de resultado que se autoimpone el Estado, que está asociada con el ciclo económico. Es decir, si la economía está en auge y el Estado gasta mucha plata, lo que hace es inflacionar la economía y acelerar el cambio del ciclo. Lo que hace es producir mecanismos especulativos en la economía y además no se aprovechan bien los tiempos, por lo cual es el tiempo de bajar el nivel de gasto. Cuando tenemos, por el contrario, una economía en depresión, lo que hay que hacer, la receta es aumentar un poquito el gasto público para mover la economía, mejorar el consumo, incentivar el empleo. Eso es lo que hace esta regla de resultado fiscal que fija la LUC. Bueno, el resultado es
la economía, de acuerdo a cómo se esté moviendo la economía, se autoriza más o menos gasto, con el tope de gasto, con un tope de gasto, que es el tope de gasto del déficit máximo que nos hayamos fijado como meta. Y obviamente un tope de gasto implica un tope de endeudamiento. Para eso, ya tenemos buenos resultados de eso, ya tuvimos algunos buenos resultados. Primero que el tope de gasto ese que nos habíamos fijado andaba en 2.7% del PBI, bueno, anduvimos bastante abajo de eso en el tope de crecimiento, el gasto, perdón. Anduvimos en 2.3 por ahí. En lo que hizo al endeudamiento, teníamos un tope de endeudamiento de unos 3.000 millones de dólares en 1990, para ser más específicos. El endeudamiento creció 2.500 y algo, 2.568. El déficit fiscal, que se había situado en el año 20 en 6 puntos del PBI, ahora fue de 4 puntos. Eso no es poca cosa, son 1.200 millones de dólares, es mucha plata. Es un tercio del valor de la tierra de un departamento como el mío, donde el campo, 1 millón de hectáreas a $3.000 vale 3.000 millones de dólares. Bueno, pensémoslo en esos términos para que sea gráfico. Si el valor de un tercio de la tierra de un departamento, lo que se consiguió ahorrar con una buena conducta, porque en realidad no faltó nada. En la economía, acá nos faltó un respirador, acá nos faltó un médico, nos faltó un CTI, nos faltó una ambulancia, nos faltó absolutamente nada. Hubo comida, hubo servicios, no faltó ningún servicio, se mejoraron los servicios de comunicaciones, la educación a distancia, hubo garantías de créditos para que las empresas pudieran seguir funcionando, hubo exoneraciones del BPS, de algunos de los impuestos. Obviamente que nada es suficiente, pero vaya que Uruguay estuvo a la altura. A veces nos comparan el gasto en la pandemia con el gasto de otros países, pero de países que no tienen un sistema de cobertura de salud como el nuestro, que no tienen un sistema de cobertura social como el nuestro, que no tienen jubilaciones, que no tienen pensiones, que no tienen seguro de desempleo. ¿Cuántos puntos del PBI es eso? Porque nos hablan de 1.200 millones de dólares. Bueno, ¿cuántos miles de millones de dólares es lo que gasta el Uruguay con pandemia y sin pandemia? Y ese gasto se mantuvo todo. Sin embargo, lo que conseguimos fue un excelente ahorro. ¿De qué? De un Estado que a todas luces era innecesario. Por lo cual ahí hay que entrar a hacer una revisión fuerte de todo eso que se dejó de gastar en este periodo, porque seguramente nos vamos a encontrar con que sea un gasto que no debemos volver a hacer. Y que no debemos volver a hacer si queremos ponerle impulso a nuestra economía. Está con datos lindos. Cuando le aliviamos la carga a la empresa privada, al trabajo nacional, al trabajo productivo, ¿qué tuvimos? Caída del desempleo, creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo, 45.000 de ellos en el interior, récord de exportaciones, 11.549 millones de dólares de exportaciones. Alguno me dirá, por los valores. No, son las de todo el año. Y el récord es en dólares y es en volumen físico. Así que, si le aliviamos la carga a nuestra economía, a nuestros actores de la empresa y a los trabajadores todos, porque en definitiva el Estado, cuando compramos una lechuga estamos pagando IVA por esa lechuga, así que
impuesto paga el que lo va a pagar hacia la DGI, lo paga el que consume permanentemente, así que lo importante es seguramente aliviar esa presión sobre la sociedad, y creo que en ese sentido la LUC ha hecho preciosos aportes. Yo voy a cortar por acá porque me estoy extendiendo un poquitito de más, y seguramente va a quedar otro tema para conversar, que ustedes lo van a preguntar dentro de un rato, que es el tema de los combustibles, pero entraremos en eso en la etapa de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Yo voy a ser muy específico por dos motivos. Primero, porque Sergio hizo un enorme y profundo repaso, y después porque si me abundo en muchos temas tampoco le van a quedar temas para Beatriz. O sea que voy a ser muy específico en materia de seguridad. ¿Y por qué quiero hablar de seguridad? Primero, porque es uno de los capítulos más importantes de la LUC. Creo que donde más se notó el cambio de impronta del nuevo gobierno, donde más podemos demostrar en términos objetivos resultados constatables. Pero además, porque esta charla se da en una ciudad como Punta del Este, donde el capital de seguridad es enormemente importante a la hora de la inversión y de la residencia. Hoy en la reunión previa con la directiva de la Liga hablábamos de eso, ¿no? De que hay factores que son determinantes a la hora de elegir un lugar para residir o para invertir. Siempre se habla de las tres patas de la buena residencia: buena salud, buena educación y buena seguridad. Bueno, yo voy a hablar de una de esas patas tan importante como es la seguridad. Que además es importante que destaquemos términos objetivos, datos y no relatos, porque yo creo que en los últimos días se ha visto, y no tengan la más mínima duda, que en las próximas 2 semanas se va a acrecentar una actitud por parte de quienes impulsan en sí bastante, por ser elegante en el término, bastante entreverada, pero con una clara impronta antipolicía. Entonces, yo creo, y para eso vamos a remitirnos a datos objetivos, hay que poner las cosas en su lugar. La ley de urgente consideración, como ustedes saben, es una ley muy grande, tiene 476 artículos. Lo que se pone en consideración son 135, estos famosos 135 artículos, de los cuales, y ahí es un dato que vale la pena destacar, 4 de esos artículos fueron votados por el Frente Amplio: 135, 136, 235 y 236, estos dos últimos tienen que ver con combustibles, lo que decía Sergio recién. Es una ley que tiene la característica de la honestidad intelectual de quien hace lo que dijo que iba a hacer. Este compromiso plasmado en la ley de urgente consideración fue un compromiso asumido con la ciudadanía y por la cual la gente nos dijo que nos votaba. Pero no solo eso, tuvimos además la honestidad intelectual de plasmarlo en el programa de gobierno que se le presentó a la ciudadanía por parte de los 5 partidos miembros de la coalición. Con lo cual nadie podía decir que estos temas entraron por la ventana. Al contrario, fue producto de debate. Lo debatimos en la campaña y hubo gente que nos eligió, y hubo gente que definitivamente no nos eligió porque dijimos que íbamos a hacer esto. Entonces, primero y fundamental, ninguno de estos temas entró por la ventana. Además, fue parte del debate electoral, la famosa ley de urgente consideración, de qué iba a tener, qué no iba a tener. Pero además era la característica de que decían que iba a tener cosas malísimas, poco más que iba a ser el objeto de todos los males de la humanidad, como no tuvo ninguna consecuencia negativa en los hechos. Aparte, como dice el presidente, yo invito a cualquier uruguayo que me diga quién ha sufrido un daño producto de la ley. Yo no conozco, pero como no ha podido demostrarse por quienes impulsan en sí que ha causado algún daño, dicen que bueno, el tema no es la LUC, sino lo que la LUC representa y lo que eventualmente podría llegar a suceder si triunfara el no. Entonces ya se vuelve una discusión en abstracto, hipotética, porque en la cuestión concreta de lo que tiene la LUC no tiene nada para decir. Tema seguridad. La seguridad es una cuestión bien importante, probablemente de los temas por los cuales la gente también votó un cambio en noviembre del 2019, que tiene una característica, es que hoy es un tema que resulta la primera preocupación solamente para el 18% de los uruguayos, cuando allá por el 2019 era objeto de preocupación del 47% de los uruguayos. Se ha dicho que ha bajado la preocupación y ha bajado los delitos, como vamos a decir ahora, porque estábamos en pandemia. Y
quiero aprovechar la oportunidad para desmitificar esto. Nada tiene que ver la pandemia con la baja de delitos, porque si ustedes miran comparativamente, Estados Unidos tuvo récords de homicidios y delitos violentos en el 2021. Récord. Subió de una tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes a 7,8. Que en términos porcentuales eso es muchísimo. Con una pandemia, lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Brasil, pero además, y hay una de las contradicciones que me impulsa a decir, dice que es porque estábamos en pandemia y había bajado la movilidad, los mismos que reclamaban que bajáramos la movilidad porque nos estábamos moviendo muchísimo. Entonces, paradójicamente es una cosa que vale la pena destacar. Bueno, fue de esos países que tuvieron lockdown, que tuvieron cuarentena obligatoria, ¿no? Eso no fue Argentina, no fue esos países, la verdad, todos sabemos que la vida en sociedad de los uruguayos poco se modificó producto de la pandemia y por lo tanto la movilidad, con lo cual no es adjudicable la notoria baja de delitos a la movilidad. 2019 versus 2021. Homicidios bajaron un 23%. Rapiñas un 18%. Hurtos un 19%. Violencia 1,3% y abigeato 36,4%. Probablemente esto último también se deba a que la propia LUC crea la Policía Nacional Rural, que es la que hoy está siendo protagonista de la notoria baja del delito de abigeato, que para quien no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, es el robo de ganado. Que aunque vivamos en Maldonado, que sobre todo famoso por Punta del Este, pregúntenle a los vecinos del Pago de la Paja o del Corte de la Leña, parajes rurales del norte, Adeguá, Las Cañas, ¿sí? Hoy no han visto los resultados inmediatos de la presencia policial, porque se ve, y eso importa, se ve, te lo dicen los vecinos de los parajes rurales, se ve más presencia en la calle. Artículo 1, legítima defensa. Acá a mí me gustaría destacar una cosa que es no solamente una idea de la coalición de gobierno, sino que es una vieja reivindicación del sindicato policial. ¿Qué planteaba el sindicato policial? La legítima defensa presunta. ¿Qué es la legítima defensa presunta? Es la posibilidad de que la policía accione porque se presume que lo hace en ejercicio de la legítima defensa. Obviamente después un juez va a dar la certeza y las garantías procesales de eso. Antes tenía que esperar a que le tiraran para poder accionar. Muchas veces no contaba el cuento. Y si accionaba primero, terminaba él primero en el calabozo antes que el delincuente. Cambio jurídico, sí, pero además cambio simbólico. Y eso es lo que da la legítima defensa presunta. Que decía que da poco más que mano libre, piedra libre para la policía, que iba a traer gatillo fácil. Absolutamente falso, y lo pongo con números. En el periodo de vigencia de la LUC van 35 abatimientos criminales a manos de la policía. Y ninguno con abuso. En el mismo periodo de vigencia, antes de la LUC, 20 meses antes, hubo 47. Entonces, 47 sin LUC, 35 con la LUC. No trajo gatillo fácil esta herramienta, que es una reivindicación además del sindicato policial, cosa que vale la pena destacar. Una cuestión que tiene que ver con algo que es simbólico, pero además es muy práctico, es que se crea el delito de resistencia al arresto. ¿Por qué? Porque no está bien naturalizar o minimizar un hecho como el de que se resiste a la acción legítima y legal de la policía. Hoy la resistencia al arresto es delito. Otro artículo que es importante es la circunstancia agravante del encubrimiento, el artículo 5. ¿Por qué? Porque desde la política criminal que entendemos del gobierno, al plantear la circunstancia agravante del encubrimiento, con menos cómplice baja el delito, cosa que además hemos comprobado en datos estadísticos, que hago un paréntesis, es con los mismos métodos y los mismos instrumentos y el mismo instituto que se medían los delitos en los gobiernos anteriores, con lo cual no vale decir que tenemos distintos números porque tenemos distintos mecanismos. Es una cosa bien importante porque en el marco del debate también se ha deslizado, se ha dicho directamente. Se crea el delito contra la propiedad mueble o inmueble, específicamente el que rompe un patrullero, el que rompe una tobillera, el que entra a un calabozo y lo destroza. Ustedes se acordarán de aquel hecho que salió en todos los medios del patrullero que tuvo que salir escapándose de un barrio. Bueno, esa acción hoy ya no puede suceder sin que tenga una consecuencia penal directa. ¿Por qué? Pues la carga simbólica, que a la policía hay que respetarla, porque de eso se trata también la ley de urgente consideración. Es una ley que respeta profundamente a la policía, pero que además no simplemente le da un respaldo que pasa por una palmadita a la espalda, pasa por las herramientas legales necesarias para salir a combatir el delito. Es decir, cuidamos a quienes nos cuidan. ¿Cómo se los cuida? Con herramientas.
El agravio de la autoridad policial. Algo tan sencillo como eso. ¿Ustedes se acuerdan? Yo pongo ejemplos para que lo grafiquemos. Aquella manifestación el 18 de julio, cuando estaba el policía haciendo su trabajo con el escudo y vino uno y le gritaba, lo escupía y lo grafiteaba. Bueno, esa gracia hoy no corre más. ¿Por qué? Porque es un delito. Y es el delito de agravio a la autoridad policial. El delito de autoevasión se crea en la LUC. ¿Qué es la autoevasión? Es quien se escapa. Por ejemplo, de una cárcel, caso, por ejemplo, Moravito. Antes que se escapaba sin violencias o amenazas, que es lo que decía la ley penal, no tenía una consecuencia penal. Hoy, si se escapa, aunque sea sin violencia o amenaza, tiene consecuencia penal. Moravito se escapó, no lo agarraron, quién sabe cuánto tiempo. Los amigos Moravito se escaparon, pero los agarraron, pero como fue sin violencia o amenaza, no tuvo ningún tipo de sanción. Es como si fueran al kiosco a comprar cigarros. Es decir, usted, aunque le parezca mentira, no tuvo una consecuencia penal. Y eso es importante que lo destaquemos. Hoy tiene una consecuencia penal inmediata. Registro de personas, el artículo 23. Es la posibilidad de pedir documentos. Asesinos requeridos se han podido atrapar gracias a esta posibilidad que da la LUC, que yo de verdad estoy absolutamente convencido que no tiene nada de malo, porque a cualquiera de nosotros, probablemente que nos pidan la cédula, si vamos caminando por Gorlero, no nos va a molestar. Bueno, es una herramienta que la tiene la policía, pero como todos estos delitos, el ejercicio que hay que hacer en paralelo es ¿qué sucedería si se pierde? Es decir, ¿qué señal estamos dando? Ya no la señal jurídica de que los delitos y agravantes que se derogan, operando el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, quedarían en libertad, y estamos hablando de 1.700 personas, solamente hablando de rapiña. Y no es asustar ni generar cucos, de verdad es términos objetivos. Más de 1.700 personas solamente de rapiña quedarían en libertad porque estarían en condiciones de solicitar la libertad anticipada. ¿Y por qué? Porque es la retroactividad de la ley penal más benigna. Bueno, eso es lo que hablamos cuando decimos por qué queremos que se defienda la LUC y que no se derogue. La libertad anticipada, es decir, quienes impulsan el referéndum quieren mantener la posibilidad de conceder la libertad anticipada a ciertos delitos que nosotros entendemos que no. La duración de las medidas de privación de libertad. Las medidas de privación de libertad menores tienen una duración máxima de 5 años. En 3 casos extremos, porque son hechos graves, se lleva 10, que son la violación, el homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, y el abuso sexual. Se lleva 10 años. Y acá hay un artículo que es de los más paradigmáticos, que Sergio lo mencionó a vuelo de pájaro, que es el artículo 78. Es la imposibilidad de que un menor que cometió delitos gravísimos, aberrantes, como violación u homicidio, cuando cumple la mayoría de edad, quede sin antecedentes penales, queda foja cero. Yo me pregunto, ¿cuál es el argumento para defender que un menor que cometió un delito aberrante, como violación o homicidio, al cumplir 18 quede sin antecedentes penales como si fuera un angelito? No he encontrado un solo argumento, porque probablemente no los haya. Un dato que en esta gira que compartimos por el país con Sergio y Beatriz, Sergio esbozaba, y es muy claro, que los menores son menores pero no más vidrio. Esto repercutió directamente en la baja en la minoría infractora, porque antes quien le encargaban un trabajito, como se dice en la jerga del crimen, de matar a alguien, sabía que a los 18 años quedaba foja cero, de repente tomaba ese camino. Hoy, como sabe, con la LUC que conserva los antecedentes penales, no agarra ese trabajo. Y eso repercute en una baja de la minoría infractora en estos delitos gravísimos. Y está bueno que lo digamos, porque si volvemos al régimen anterior, imagínense la señal que estamos dando, que un homicida o un violador, cuando cumpla los 18 años, va a quedar sin antecedentes penales. Nosotros, en este sentido, queremos decir algunas cosas como a modo de conclusión, que es que la instancia del 27 de marzo va mucho más allá de una ley en cuestión, que tiene cosas que consideramos justas, buenas, necesarias, que son parte del mandato popular, y que en definitiva es la señal que se le da a la ciudadanía. El 28 de marzo va a seguir avanzando el país, va a seguir gobernando la coalición de gobierno, pero yo creo que, sobre todo en materia de seguridad, para no abundarme en otros temas, la señal que damos es muy delicada. Es muy delicada. Es si nos paramos del lado del respaldo de la policía o si nos paramos del lado del delincuente. Del respaldo a esa concepción que duda
que duda de los buenos funcionarios policiales, porque a veces a mí me duele cuando lamentablemente se destaca el mal funcionario, que comete una falta que además se le cae con todo el peso de la ley y no es quien destaca el buen funcionario que sale todos los días a arriesgar su vida para cuidarla. Esto hay que decirlo con claridad, porque la seguridad es una cuestión de herramientas, pero también una cuestión de concepción política y filosófica. Nosotros estamos del lado de la policía, no queremos generar con esto un requebrantamiento a la autoridad, porque estamos convencidos que la autoridad es una cosa buena, es el ejercicio legítimo del poder. Que otros lo confundan con autoritarismo es un problema ideológico de ellos. Nosotros defendemos la autoridad legítima de quien tiene, por parte de la ley y el Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Así que, por eso nosotros, en cada instancia que tenemos, defendemos las herramientas de la seguridad, porque es probablemente en los ámbitos donde más se ha notado el avance de la ley de urgente consideración. Por eso queremos que no se derogue. Muchísimas gracias. Buenas noches. Antes que nada, el agradecimiento a la Liga por permitirnos intercambiar con ustedes nuestros argumentos a favor de esta ley de urgente consideración, planteándose la eventual derogación de 135 artículos de la misma. Agradecer también la presencia del señor alcalde, el poder compartir con mis compañeros, pero especialmente en esta oportunidad con Diego, que ha sido, como decía el senador Botana, un pilar en el debate de la Cámara de Representantes, cuyos aportes sin lugar a dudas mejoraron la calidad de varios de los artículos de la ley. Dicho esto, agradecerles a ustedes porque nosotros entendemos mucho más un lunes que está deseando todo el mundo llegar a casa después de la jornada, nos regalen este espacio de su tiempo para escucharnos en un tema, yo lo digo con total tranquilidad, es aburrido. Yo entiendo que no debe ser fácil querer acompañar una posición sobre este eventual derogación de 135 artículos de una ley, en los cuales ustedes ya sabían los ejes temáticos, porque como decían nuestros compañeros, fue parte de nuestra campaña electoral. Y ahí tengo que decirles que he sido testigo privilegiado de todos estos acontecimientos que tienen que ver con la ley de urgente consideración. Primero, porque el presidente y quien habla como fórmula del Partido Nacional. Luego, como fórmula de una coalición de gobierno, recorrimos lo largo y ancho del país, hablando de esta ley de urgente consideración. El presidente, al poco tiempo de empezar su discurso, decía: yo voy a mandar una ley de urgente consideración cuyo contenido tenía que ver con haber recibido en localidades, parajes, ciudades, lo que la ciudadanía nos tenía para decir. Porque la base de la construcción de esa ley de urgente consideración fue lo que recibimos en la campaña electoral. Por lo tanto, se sabía que iba a haber una ley de urgente consideración y se sabían los principales ejes temáticos que iba a contener. Nadie puede llamarse asombro frente a lo que fue algo que todos ustedes conocen. Obviamente, hablar de una ley cuyo 52% del articulado fue votado por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, habla de una ley que evidentemente tuvo un respaldo también de todos los partidos políticos adentro de lo que fue el debate parlamentario. Hemos escuchado muchas cosas de esta ley. Se nos dice que es una ley larga, hay leyes mucho más largas, que era imposible llevar adelante un debate legislativo, y nosotros aclaramos que las leyes de urgente consideración, en lo que son los tiempos de debate, están establecidos en la Constitución de la República, que pese a la pandemia ambas cámaras podemos decir que garantizamos
el cumplimiento del debate en las comisiones respectivas, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, pero que además nos dimos las fórmulas en el contexto de la pandemia para que también aquellas personas de la sociedad civil que quisieran trasladar sus preocupaciones, sus consultas, pudieran hacerlo. Pero se han dicho muchas cosas más. No voy a hablar del capítulo de lo que es el primer artículo, que yo siempre resalto. ¿Por qué es el primer artículo? El tema de la seguridad. Miren, no había lugar en el 2019 donde el presidente y yo llegáramos que el primer tema que se nos trasladara fuera el de la inseguridad. Ya no era meramente un problema, era una situación de angustia social donde fuera. Por eso ese capítulo es el primero y de pronto es uno de los más completos, porque era una situación que debíamos abordar. ¿Y saben qué? Ustedes recuerdan, hace pocos días recordábamos aquella conferencia de prensa donde el presidente trasladaba a los poquitos días de asumir que empezaba la situación de combate a la pandemia de COVID-19. Pese a eso, el gobierno prometió lo que se había dicho a la ciudadanía y se envió al Parlamento esa ley de urgente consideración. Porque eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Este gobierno cumple con lo que promete. Ustedes han escuchado la calificación o el traslado de información sobre algunos artículos que nos han obligado a salir a aclarar efectivamente lo que el articulado dice. Por eso digo, sabemos que es aburrido el tener que sentarse y escuchar algo que uno dice, bueno, voté para algo, se supone que lo que tiene que hacer es sancionarlo y ejecutarlo. A más de 20 meses de sancionada esta ley lo que ha dado es claros signos de que realmente teníamos razón en enviar una ley de urgente consideración. Primero porque bajaron los delitos. Aquello que en el 2019 era una situación de angustia, hoy sigue siendo una preocupación porque queremos seguir bajando los números, pero pandemia mediante, igualmente en el capítulo que tiene que ver con la seguridad, sin lugar a dudas se empiezan a ver los primeros resultados y son realmente importantes en términos de beneficios a la comunidad toda. Es una ley que tiene una regla fiscal, que no es ni más ni menos, y para aclararlo tanto, porque a veces los argumentos que vienen de la mano de los especialistas podemos seguirlos o no, pero no es ni más ni menos que una regla que implica, que se pone el gobierno de no gastar más de lo que realmente puede gastar, porque de esa manera nos endeudamos todos y en ese sentido le da un marco a un gobierno por donde debe manejarse. Es decir, no es ni más ni menos que cuidar el patrimonio de todos nosotros, el dinero de todos nosotros y que se gaste lo que se tiene que gastar. Ya tenemos historias donde nos endeudamos y transitamos algunas experiencias que nos hicieron salir a capitalizar empresas públicas en forma muy importante. Escucharon decir que este gobierno iba a privatizar las empresas, especialmente Antel, porque hablábamos de que con la portabilidad numérica, que no es ni más ni menos que conservar si nos cambiamos de empresa nuestro número de teléfono, esa identidad digital que hoy tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana incluso. Bueno, y vieron lo que pasó, ¿no? Así como bajaron los delitos con la ley, la empresa que más nuevas solicitudes de ingreso para formar parte de esa telefonía tiene es Antel. Se llegó a decir que íbamos a privatizar la educación pública. Yo les pregunto a ustedes, y me abstengo de que estamos acá 3 legisladores del partido de gobierno, ¿qué
político uruguayo puede enfrentar a la ciudadanía uruguaya y decirle que va a privatizar la educación pública que está en el ADN de los uruguayos. Lo que se olvidó decir, que lo que esta ley dice, es que se buscó la forma de agilizar la gobernanza de los consejos primaria, secundaria, UTU, a efectos de que exista una dinámica en ese gobierno de la educación más ágil, más ayornada, que permita de alguna manera empezar a hacer los cambios que la educación necesita. Deben haber escuchado también que no están presentes los sindicatos. Eso no es así. No están en los consejos, que pasaron de ser consejos a tener un director, pero sí están en la gobernanza, en el gobierno de la educación central, en el CONICET. Están y tienen voz y voto. Falta decir que además no se tocó la ley de educación vigente. La ley de urgente consideración lo que hizo fue, como decíamos, el tema del gobierno de la educación. Obviamente queremos avanzar en tener una educación que, como decía Sergio, no tenga los horrorosos indicadores que tenemos, que no es ni más ni menos que mejorar la educación de nuestros hijos e hijas, que es la mejor herencia que le podemos dejar y que tiende además a verificarse hoy una injusticia, porque quienes están recibiendo una educación de menor calidad es precisamente quienes acuden a la escuela pública. Todo por indicadores. Es más, ustedes saben el número importante de adolescentes que abandonan el circuito educativo porque sienten que no aprenden nada, que no les va a servir de futuro, y en ese sentido debemos dar pasos urgentes para mejorar la calidad de nuestra educación. Bien, esa parte no se cuenta. Se habló mucho de los derechos de los trabajadores. Es verdad. Se preserva el derecho del trabajador que quiere y se adhiere a una huelga que la haga, y el derecho del trabajador que, no compartiendo, tiene todo el derecho a ingresar a trabajar. La OIT, que es una organización internacional que precisamente trata el tema de trabajo a nivel mundial, de que formamos parte, nos había observado este aspecto desde hace muchísimo tiempo. Esa OIT, que muchas veces escuchamos a la Central de Trabajadores, que la tiene como referencia en este tema, parece que no. Bueno, esa observación se levanta a través de este artículo de la Ley de Urgente Consideración, que preserva el ejercicio del derecho de los trabajadores, de todos los trabajadores, el que quiere ir a la huelga y el que no quiere ir a la huelga. Hay un artículo muy sensible. Miren que solo con la existencia de ese artículo y algún otro ya bastaba en decir que la Ley de Urgente Consideración ha cumplido su efecto, y ese que tiene que ver con las adopciones. Todos nosotros sabemos que los trámites de adopciones son trámites realmente lentos y que muchas veces se ve como un niño chiquito ve alejar la posibilidad de ser adoptado porque va cumpliendo años. La Ley de Urgente Consideración establece en una situación determinada la posibilidad que el juez, con informes técnicos, no se abandonan los informes técnicos, pueda abreviar en determinadas condiciones las posibilidades que un niño tenga precisamente esa familia tan importante para su desarrollo. Y en ese sentido, los últimos datos que nos brinda el Instituto Especializado en la Niñez y Adolescencia a través de su presidente, indica que desde que la LUC está vigente se ha ampliado el número de niños en adopción. Yo me pregunto si esto no es algo que realmente hace de esta ley una ley eficaz y una ley que da resultados nada más ni nada menos para alguien que está institucionalizado y tiene la posibilidad de tener el amor que una familia le va a dar. Se ha hablado de la situación de aumento de penas para delitos aberrantes.
Y yo pensaba, y acaba el otro artículo, y para mí, ya con que fueran estos dos artículos eran suficientes. A mí no me importa si un violador estudia, trabaja o va a misa todos los días en el establecimiento penitenciario. Yo quiero que cumpla toda la pena. Y eso es lo que dice la ley. Además de crear un registro de violadores, que es desde mi lugar algo muy importante. Se ha hablado también del desalojo exprés, porque vieron que no hay cosa más identificativa. Identifique a quienes están a favor de la derogación de los artículos que largar titulares. Después tenemos que salir nosotros a aclarar que no es así, que es diferente. Y el desalojo exprés es como que fue un caballito de batalla. Entonces empezaron. Tú vas a acceder a un arriendo, no pagás porque estás en seguro de paro, sos mujer con hijos a cargo y te echan al otro día. No es así. La ley 14.219, aquí hay escribanas y abogados que me lo pueden ratificar, es una ley de hace muchísimos años, que no se tocó en la ley de urgente consideración respecto a lo que tiene que ser con la modalidad de los desalojos previstos. ¿Qué es lo que hace? Da una nueva opción, que se puede transitar o no, que se da muy especialmente en situaciones de jóvenes que se independizan, pueden pagar un alquiler, pero no tienen garantía. Y ahí puede haber un propietario que corre el riesgo de arrendar sin garantía. Obviamente, como pasa en todas las obligaciones que asumimos, si uno deja de pagar, obviamente va a tener que de alguna forma tener una consecuencia en ese sentido, cuál va a ser obviamente el desalojo. Pero el otro día no te echan. Va a haber un proceso judicial más chico, obviamente. Entonces, como ustedes verán, y podríamos seguir, pero no queremos seguirlos aburriendo, aquí hay todo un proceso que hemos tenido que transitar hasta que hace un mes algún dirigente que promueve la derogación de estos artículos dijo, en realidad, más que los 135 artículos, tiene que ver con estar en contra de la conducción. No estamos a favor de esta forma de conducción. Por esta forma de conducción la eligió la gente. O sea, que pasamos de 135 artículos a derogar a decirles a quienes gobiernan legítimamente, porque así fuimos elegidos en las urnas, que no se está de acuerdo con la forma de ejercer el gobierno. Nosotros somos categóricos y así como asumimos el compromiso hace 2 años, más de 2 años, de mirar a la gente a los ojos y en las plazas públicas y allí donde podíamos pedirles que nos dieran el voto, que confiaran en nosotros para seguir adelante con un Uruguay que necesitaba realmente una forma diferente de construcción de país en el siglo XXI, así con la tranquilidad de poder llevar adelante 2 años de gobierno enfrentando una pandemia y que se hizo en forma exitosa, frente a los agoreros que decían que no iban a alcanzar los respiradores, que iba a colapsar el sistema de salud. Miren, nosotros llegamos, especialmente los dirigentes, a vivir un domingo donde nos llegaban informes de que miembros del sindicato médico estaban filmándose con spot de cómo iban a salir a decir que iba a colapsar el sistema de salud. No solo no colapsó, sino que se fortalecieron todos los CTI del país y no hubo realmente un uruguayo que no pudiera ingresar si no necesitaba un CTI, y tuvieron los respiradores y tuvimos las vacunas y nos vacunamos, y esas vacunas no solo estuvo la primera dosis, sino que estuvieron y siguen estando todas las dosis, y podemos seguir de la forma que ustedes saben que se enfrentó la pandemia. Entonces, para terminar, alguna evaluación.
nosotros tenemos todo el derecho a decirles nuestra opinión a quienes están llevando adelante esta campaña. Y es que esta campaña, sin lugar a dudas, se lleva adelante para ponerle un obstáculo al gobierno. Pero también con la tranquilidad más absoluta decimos que por más palos en la rueda que se nos quiera poner, vamos a seguir gobernando porque el mandato nos viene de la gente y estamos dispuestos a seguir llevando adelante lo que prometimos, la ley de urgente consideración y todo lo demás que se prometió a la ciudadanía. Así que nosotros le vamos a pedir a quienes todavía no saben qué votar, que es importante la definición. Creo que cualquier plebiscito nos convoca a, como ciudadanos, poder tomar partido. Y la verdad estamos pidiendo que se nos deje seguir gobernando. Esta ley de urgente consideración, si ha hecho algo en estos 2 años, es en su vigencia tener efectos positivos para la población. Pero hay mucho más para hacer y nosotros lo vamos a seguir haciendo porque para nosotros lo que la gente votó, sin lugar a dudas, es lo que tenemos que hacer y esto es nuestro deber. Así que gracias de corazón por estar hoy. Por supuesto, estamos a lo que ustedes nos quieran preguntar. Muchísimas gracias por la exposición y damos la apertura a unas preguntas. Pregunta, levanta la mano, la expresa nuestra gente y luego ya se presentación. ¿Alguna pregunta? De a uno. De a uno. No se orden, como de arma. De repente fuimos tan claros. Una claridad. Sobre el tema de los combustibles, yo había leído una noticia en Facebook. ¿Cuáles son los 8 proyectos de ley que presentó el senador Bocana? Bueno, tienen un rato porque presentó 8. O decime el que más te guste. El que más te guste. Resumido. Acá. Son uno por cada aspecto de la composición del precio. El precio era un misterio hasta que, gracias a la luz, conocemos el precio de los combustibles, hubo que trabajar sobre él y lo conocemos. Para contártelo rápidamente, el 1 es sobre el precio base que acá puede poner. Lo que le decimos es, usted decida si refina o si no refina. Si le conviene refinar, refine y gane muchísima plata. Ahora, si va a refinar de gusto y me quiere trasladar el costo, no. El costo no me lo puede trasladar. El costo es, el precio base es el combustible, el costo de introducción del combustible importado hasta el tanque de la traslada. El número 2 es sobre el tema del Portland, con doble objetivo. El primero, bajar el precio del Portland sobre el combustible. El segundo, bajar el precio del Portland, que está inhibiendo bastante el mercado de la construcción y nos está normando bastante en ese sentido. Ese sector de actividad está perdiendo trabajo por eso. Tema Supergas, el otro proyecto, que es cierto, el Supergas es el queroseno de antes, no se puede subir el precio, pero la distribución interna de los 60 pesos del litro de Supergas es bastante injusta. ANCAP se lleva unos 15, 16 pesos, hay algo de IVA, 30 y pico de pesos se lo lleva envasado de distribución. Entonces tenemos que liberalizar el mercado de envasado de distribución para mejorar esa ecuación interna y bajar la incidencia del precio del combustible. El otro tema es el tema del boleto capitalino, los 3,48 pesos más IVA. Lo que hacemos es un trabajo para la baja en el largo plazo de ese subsidio. Lo financiamos de las ganancias de ANCAP y de esa plata que tiramos del FONDES, que tiramos todos los años apoyando empresas que después no funcionan y preferimos ponerlo en un fin rentable como eso, y además hacemos una contribución ambiental haciendo
cambio, o transformando el subsidio en un subsidio de cambio por flota eficiente energéticamente, o sea, por eléctrica o híbrida. Después hay 3 vinculados a los impuestos. El primero es la tasa inflamable de Montevideo, que le eliminamos. O sea, Durazno 33 y Paysandú también tienen plantas de combustibles. A ninguno se le ocurre recargar de combustible a todos los uruguayos por tener una planta. O sea que eliminamos eso. Transformamos el IMES y de las naftas en un fondo de amortiguación que sube cuando el petróleo baja, que baja cuando el petróleo sube. Entonces evitamos saltos abruptos y algunos incrementos en los combustibles. ANCAP sigue recaudando, el Estado sigue recibiendo lo mismo, con una tendencia a la baja también que prevemos en el mediano y largo plazo. Eliminamos el IVA del gasoil, lo sustituimos por un impuesto fijo de 2 pesos por litro, que hace que ANCAP siga recaudando lo mismo, y a su vez bajamos unos 8 pesos más o menos el precio del combustible. Y el último de esos 8 es sobre la distribución, que hacemos que los distribuidores secundarios participen de los costos de la distribución y mejoramos la eficiencia de distribución para que no vaya a veces un camión allá a una estación lejana y otro al lado sin carga suficiente de combustible y otros sobrecostos que hay en ese sentido. Y después habría un noveno proyecto que es el que referido a las tarjetas. Después ya para liquidar el tema del combustible acá, un segundito más. Es obvio que cuando el presidente dijo que quería un combustible barato, no estamos en Uruguay. Brasil no puede con el precio de los combustibles, Europa no puede, Estados Unidos no puede. Es obvio que el Uruguay no va a poder evitar la suba de los combustibles. Lo que no queremos es un combustible con sobreprecio que nos encarezca la vida y que deje fuera de competencia nuestra producción. De eso se trata. Por eso presentamos estos proyectos, por eso fue buena la transparencia, el transparentar que hizo el país. Y lo que va a pasar, lo más importante de todo acá, es que cuando baje el precio del petróleo en el mundo, en el Uruguay el precio de los combustibles va a bajar. Nosotros asistimos a 15 años donde cuando el petróleo subía en el mundo, el combustible subía en el mundo, y cuando el petróleo bajaba en el mundo, el combustible subía en el Uruguay. Entre 2010 y 2015, ANCAP se apropió indebidamente de una diferencia entre el precio que cobró y el precio de paridad de importación de $1.200 millones. Entre 2015 y 2019, esa apropiación indebida fue de $1.720 millones. Ya en gobierno nuestro, año 2020, nos apropiamos indebidamente de $120 millones. En el 2021, la diferencia fue al revés. El gobierno hizo un esfuerzo enorme y lo que hizo fue recaudar menos de lo que era el precio de paridad de importación. Y ahí hubo una devolución de $105 millones en 2021. Nos dicen, no subieron el combustible por la LUC. Preguntamos, antes de la LUC, cuando la otra cosecha, en el mes de mayo, antes de que tuvieran las firmas, antes de que tuviera nada, antes de que salieran a juntarlas, ¿qué hizo el presidente? No subió el precio del combustible. Hizo un esfuerzo para no subirlo. Si lo puede financiar de algún lado, es la manera de generar trabajo y actividad, y lo va a seguir haciendo. Claro, si no tiene de dónde sacar, mago no es, y no quiere hacer sucumbir al país del futuro. Pero creo que en este sentido la orientación del gobierno es la mejor. Hay una obsesión con la baja de los costos generales de la economía, el primero de los combustibles. Bueno, entonces estamos por cerrar la jornada.
agradecerles a todos ustedes la presencia y ustedes, la verdad,